Muy buenas tardes, feliz de estar con ustedes y en un programa más de alto voltaje en la compañía de Fausto Amador Arrieta. Yo quería comenzar con las palabras, para el programa de hoy, con las palabras de Antonio. Perdón, es que lo estaba buscando, ya no debería haber gastado tiempo buscándolo, me disculpo, es Antonio Saurati, que son como muy significativas de lo que se está viviendo el día de hoy. Saurati dice, el fascismo surge en mi país hace 100 años en un momento de grave crisis de confianza en la democracia, parecido a lo que estamos viviendo hoy. Se trata entonces, como hoy y ayer, de una crisis de confianza en el porvenir y un declive de la esperanza. Si los progresistas no dan esperanza, entonces vencerán los defensores del miedo. Y es que unas elecciones en el Parlamento Europeo, que antes se veían como elecciones de segunda, sin mucha importancia, han creado un terremoto político, o por lo menos un sismo importante en Europa, tanto en Alemania, Austria, Bélgica, pero sobre todo en Francia, que como todos sabemos, obligó al presidente Macron a llamar a elecciones del Parlamento apresuradamente y disolver el Parlamento actual. Eh, con estas elecciones pareciera que la extrema derecha se legitima y vemos ya atisbos de cómo la derecha del centro, algunos de sus miembros se empiezan a inclinar hacia la derecha extrema o por lo menos acercarse a la derecha extrema. ¿Por qué se da esto en Europa? ¿Por qué en esa Europa que todos volvimos a ver en desde la Segunda Guerra Mundial a hoy como la esperanza de la humanidad, los derechos humanos, sobre todo el estado de bienestar, ¿verdad? Y la socialdemocracia triunfante. Esa Europa, creadora además de la Unión Europea, pareciera que con el neoliberalismo que se da un aumento brutal en la desigualdad y en la repartición de la riqueza y en la precarización del trabajo. Esa Europa, en medio de esto, surgen los miedos, surgen las inseguridades y además el tema de la migración viene a aportar un elemento más de desunión y preocupación. Viene esa migración inicialmente a llenar los vacíos de trabajo que los europeos no querían hacer, pero ahora son vistos como los enemigos, como los que vienen a destruir la cultura europea, la forma de ser de Europa. Y es que pareciera que los africanos y el Islam vienen a sustituir lo que los judíos fueron previo a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el otro sobre el que puedo descargar todo el odio y la frustración que estos cambios que no puedo manejar me están dando. Eh, el Estado se ve como un instrumento molesto, sobre todo después del COVID y del el encierro por el COVID que se diera, es ese instrumento molesto que además ya no me da resultados y que además me molesta y que además me cobra impuestos y que además no me da los servicios. Y el imaginario referente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el por qué se creó esa nueva Europa. Bueno, eso empieza a diluirse, empieza a ser una historia que se ve en el pasado y eh, eh, que no me dice mucho en este momento a mis problemas enormes que tengo que enfrentar en el día a día. La historia entonces así deja de jugar un papel importante y empieza además el populismo a crear ese espejismo de el pueblo, una sola unidad sin diferencias. El pueblo es al que yo me dirijo por sobre todas las institucionalidades o todo el orden establecido y yo, líder, soy la voz del odio, soy la voz de la desconfianza, soy la voz de la denuncia
y soy la voz, sobre todo, de la furia que se descarga contra esos que no están cumpliendo, que se ven como corruptos y se ven como ineficientes. Pareciera que el centro, y ahora Fausto va a profundizar en esto muchísimo, se ha quedado sin base social, esa base social que se le daban los obreros y los sindicatos y que el día de hoy señalan las encuestas, y lo vimos en unos programas anteriores, nadie se siente parte de esa clase, ¿verdad? La gente se ve a sí mismo como una clase media que está siendo desposeída y llena de resentimiento. La fuerza de los sindicatos ya no apoyan al centro o al centro izquierda de Europa. Buenas tardes, Fausto. La crisis en Francia o el caos que se está viendo, o como vos lo nombraste, Cuba Francia, es el tema de hoy. Buenas tardes, Mimi. La realidad es que de alguna manera necesitamos recapitular que las elecciones al Parlamento Europeo sirven fundamentalmente como una fotografía instantánea del movimiento de fuerzas políticas en Europa. Vale la pena aquí decir que la Unión Europea tiene tres grandes órganos: el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. Pero realmente lo único que tiene algún sentido de dirección es el Consejo Europeo. Es el máximo órgano político de la Unión Europea. El Consejo Europeo es simplemente la reunión de jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros, a los que se suma el presidente de la Comisión Europea, que ellos mismos eligen. Ahí se decide todo lo más importante. Ni siquiera, Mimi, es un organismo jurídicamente establecido. Simplemente funciona. Es un organismo de facto, surgido en 1974, de la práctica cotidiana de reuniones de jefes de Estado en lo que era no la Unión Europea, sino el Mercado Común Europeo. Es ahí que se establece la agenda política de la Unión Europea. Es el quien lo decide todo, es el único organismo que cuenta. Por eso lo realmente determinante en Europa son las elecciones nacionales, porque las elecciones nacionales deciden los gobiernos de cada país, y los gobiernos de cada país, cuando se unan, son el Consejo Europeo. Por lo pronto, no es eso lo que está ocurriendo. Está simplemente ocurriendo que se dieron unas elecciones al Parlamento Europeo que es de mantequilla, que no tiene ninguna decisión, pero nos enseña que algo está pasando, nos dice las tendencias. Entonces, las elecciones tienen un mínimo significado práctico. Y entonces estamos en una situación de una especie de fotografía instantánea que nos muestra el movimiento de las fuerzas políticas en Europa. ¿Qué nos dicen las elecciones al Parlamento Europeo, estas que acaban de pasar ahora a comienzos de junio? Nos dicen que existe una real y prácticamente imparable gran tendencia de derechización de la política europea. Ese es el punto. Los partidos de extrema derecha, solos o en coalición, ya están en el poder en 6 países de la Unión Europea: en Italia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Eslovaquia y Croacia. Están a punto de tomar gobierno en Austria y en Bélgica. En Alemania, Hungría, Austria, Bélgica, Países Bajos, Italia y Francia, la extrema derecha es la fuerza política más dinámica. Estamos ante un fenómeno nuevo y realmente alarmante. Yo digo que es un movimiento de pinzas en el que se están deformando todas las corrientes de derecha del espectro político de Europa. Esas son las pinzas. La extrema derecha modera su tono y los partidos de centro derecha asumen los temas de la extrema derecha, copian su propuesta y como resultado la extrema derecha adquiere carta de ciudadanía, asume respetabilidad republicana y se produce un efecto de normalización en la vida cotidiana de las posiciones extremas, sobre todo el racismo
Y bueno, la moderación del gobierno de Meloni en Italia y también la línea prudencial que ha tenido Marine Le Pen en la Asamblea de Francia han contribuido mucho a darle respetabilidad al extremismo. Cada vez que los grandes partidos tradicionales de la derecha asumen temas de la extrema derecha, le dan legitimidad a su narrativa. Poco a poco se produce un movimiento de confluencia y la política europea se ve determinada por las preocupaciones de la extrema derecha, teñidas de racismo, unificadas contra la migración y la derecha tradicional sensibilizada. De ahí se deriva algo jamás pensado antes. La extrema derecha está poniendo la agenda de los partidos tradicionales de derecha. Por eso, las dos tendencias del futuro equilibrio de poder en Europa son una mayor derechización de la derecha tradicional y una mayor normalización cultural del racismo y los temas antimigratorios de la extrema derecha. De ahí se derivan importantes consecuencias políticas, sociales, económicas, internacionales, en fin. Europa está en crisis económica. El mismo avance de la extrema derecha es consecuencia del abandono de políticas sociales de todos los gobiernos. Es un rechazo al statu quo deprimido en el campo, en las ciudades, pero es un rechazo que no resuelve la crisis, sino que las profundiza. Y eso crea un ambiente generalizado de inestabilidad política que lógicamente vamos a ver con mayor detalle en el caso de Francia. La crisis económica europea está vinculada, y esto es decisivo entenderlo, a la pérdida de competitividad de la producción europea. Esta pérdida de competitividad tiene tres raíces. La primera es directa consecuencia de la guerra de Ucrania. El encarecimiento de la energía y las materias primas baratas que venían de Rusia alejan los capitales y se vuelven una pérdida insalvable, irremediable de competitividad. Esto hay que entenderlo. El encarecimiento de la producción europea no puede competir con la producción de Asia, China por una parte, pero también India, el sureste asiático, en fin. Y luego, la actitud de Europa contra Rusia hace que esa tendencia sea irreversible. Y entonces su pérdida de competitividad no tiene visos de resolverse. Esa es la primera raíz de la pérdida de competitividad europea. La segunda es el aprovechamiento que hacen los Estados Unidos del debilitamiento financiero e industrial europeo, porque aquí los Estados Unidos son el gran ganador. Están subsidiando El gran fiscalmente. provocador de que esto pase para su beneficio. Estados Unidos están subsidiando fiscalmente el movimiento de capitales europeos hacia Estados Unidos. Y Europa simplemente no tiene forma de hacer nada para evitarlo. Tendría, pero no lo está haciendo. Estados Unidos también se aprovecha de las sanciones a Rusia para venderle a la misma Europa las fuentes de energía que Europa ya no puede comprar baratas a Rusia. Incluso cuando sigue comprando gas y petróleo Europa a Rusia, Rusia se lo vende a un mayor costo. O sea, no tiene salida ni siquiera cuando compra a escondidas. La tercera raíz de su pérdida de competitividad es el hecho incomprensible de sumarse a la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Es absurdo. Pero donde manda capitán no manda marinero. China sigue siendo el mejor y más grande mercado para la inversión europea. Y de hecho, yo creo que en algunos de estos programas nosotros habíamos visto cómo había un acuerdo de inversiones extraordinario entre la Unión Europea y China. Se acabó, se acabó. Lo echaron al trasto. Y esos tres factores repercuten en los ingresos disponibles de la población, acrecientan la inestabilidad política y se recrudece el ascenso de la ultraderecha, que tiene muy fácil acusar de sus males a los extranjeros que compiten por puestos de trabajo y por servicios públicos. Es el Brexit, es el Brexit. Simplemente se está repitiendo en Europa. Sin embargo, Europa, en vez de buscar cómo remediar el elemento desestabilizador de la guerra de Ucrania, la profundiza, agrava la confrontación con Rusia, amenaza la confiscación de activos rusos en bancos europeos y todos esos reales disparates
no le benefician, sino todo lo contrario. Ahí Ahora, se alimenta también los la, aranceles en China, perdón, al 100% en automóviles, al 50% en paneles solares, al 25% y semiconductores, al 25%, no importa, teniendo entonces una guerra comercial, ya no física, pero sí comercial con China, China arrancando una guerra comercial con China. así es, así es. Entonces, ahí se alimenta también la ultraderecha con cada gobierno europeo atrapado en esas contradicciones que alimentan la crisis económica, alimentan el descontento social y la pérdida de credibilidad democrática. En ese contexto de inestabilidad y de crisis sin salida, se aproximan las elecciones norteamericanas y el posible triunfo de Trump crea un entorno político que simplemente no se puede imaginar, en todo caso, absolutamente imprevisible. Bueno, entonces en el panorama europeo no existen caminos de retorno al progreso económico y la estabilidad política. Es una cosa horrorosa la que acabo de decir, Sí, pero la realidad es que no se ve de dónde. Eso queda más que demostrado con las elecciones europeas. Es un camino sin salida hacia una crisis social generalizada. Es asunto de tiempo y de pronto, las cosas se pueden acelerar, como parece que está ocurriendo en Francia. En Francia, la situación política puede tener un impacto realmente alarmante en el corto plazo. Ahí el partido RN, Rassemblement National de Marine Le Pen, de ultraderecha, tuvo una victoria realmente espectacular. Lo dijimos la vez pasada y lo vamos a volver a insistir. Toda la extrema derecha sumada llegó a 37% de los votos. Es un número, pero es el mayor triunfo electoral que haya tenido ningún partido francés en ninguna elección desde 1979. Ese formidable avance se produce con el telón de fondo del desmoronamiento de todas las otras fuerzas políticas del centro macronista y de la derecha tradicional. Aquí quiero decir, y quiero hacer una pequeña observación, que los sindicatos y el movimiento obrero han sido el respaldo no de los partidos del centro y de la derecha, han sido el respaldo de los partidos de izquierda. del centro La izquierda, cual, del centro, cuando ese centro, es decir, cuando la izquierda se fue hacia el centro, ahí todavía había un inicio de respaldo de los sindicatos. Esto desaparece, ¿verdad? la coalición de Macron logró apenas el 14.6% de los votos y la derecha tradicional golista el 7%. Mientras tanto, la izquierda que se presentó dividida vio que sumado los votos de todos sus componentes de izquierda, la Francia Insumisa, el Partido Socialista, los Verdes y otros, casi duplicaban los votos del macronismo. Y aún así, la suma de sus votos siempre fueron más del 10% menos que la sumatoria de los votos de las extremas derechas. Ese es el panorama francés después de las europeas. Dos grandes polos y un centro republicano y macronista que cada vez se vacía más. Tanto el polo de la izquierda como el polo de la extrema derecha atraen macronistas y golistas, dejando cada vez más vacío el centro. En esa situación, decíamos la semana pasada, que Macron decidió disolver la Asamblea Legislativa. La realidad es que no tuvo por qué hacerlo, no se vio obligado a hacerlo. De hecho, todo el mundo le critica que lo haya hecho, no tenía ninguna obligación de hacerlo, pero lo hizo. Y llamó a elecciones legislativas a la carrera para no darle tiempo a nadie de formar alianza. Macron abrió así la terrible posibilidad de que la extrema derecha gane una mayoría legislativa. Y esto ha sumido en la confusión la vida política francesa. La decisión de Macron, tan es cierto que no tenía por qué hacer lo que hizo, ni se estaba obligado a hacerlo, ha sido fuertemente criticada por todos lados. Tratando de entender la lógica de Macron, sus aliados más cercanos han dicho que en realidad era una movida maquiavélica. Se suponía que quería volver a servirse del miedo
que provoca el triunfo de la extrema derecha y atraer a los votantes poniéndose él como el único dique de contención del ascenso de la derecha o de la extrema izquierda. Y no dándole tiempo a la extrema izquierda por la velocidad en que lo hizo de unificarse, esperando que no se podían unificar y entonces no les iba a quedar más remedio que votar por él. La realidad lo contradijo. Pero básicamente no existe discurso más gastado que eso. De hecho, ese fue su discurso electoral de 2017, cuando por primera vez ganó las elecciones a la presidencia de Francia. Entonces se puso, yo soy el único que puede detener a Marine Le Pen. Y dijo en ese momento, esa es mi principal misión política. Ahora quiere repetir el gesto y quiere presentarse como dije contra la derecha y contra la izquierda. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño. Es más que curioso que Macron, que dijo en aquella época, en el 2017, que no había derecha ni izquierda, es que quien más ha contribuido al ascenso de la derecha y de la izquierda. Ahí cierro el paréntesis. Pero esa idea de ser el dique contra la extrema derecha se topa con que las cosas han cambiado mucho. En primer lugar, Marine Le Pen ya no da tanto miedo. Yo diría que no da ningún miedo. Y yo creo que aquí es un buen momento para hacer un... De nuevo con ustedes. Al cierre del programa, Fausto hablaba de que ya la extrema derecha pasó a entrar a ser aceptada como parte del sistema político y que el miedo que trató de generar, que generó en un momento Macron contra Marine Le Pen y el que trató de generar esta vez, no tiene resultado porque ya no le tienen miedo, porque la extrema derecha se ha mimetizado y porque cerca de París está Roma. Italia tiene además una presidencia totalmente aceptada a nivel popular de Meloni, que muestra que la extrema derecha puede gobernar sin que el caos se desate, ¿verdad? Creo que hacer esa referencia a Meloni era importante porque además su fuerza, incluso en la Unión Europea, en este momento está señalada por todos los analistas políticos. Correcto. Meloni le enseñó a los franceses que la extrema derecha se puede vivir con ella. Ese es el primer cambio que ha habido. Pero hay otro cambio, y es que en 2017 los franceses no conocían a Macron y ahora sí lo conocen. Y ha tenido más de una razón para detestarlo. Tiene un nivel insólito de desaprobación del 72%. Esa es una gran diferencia. Desde el punto de vista geográfico y sociológico, el apoyo electoral de Macron se basa en las capas más ricas y de mayor edad, concentradas sobre todo en barrios lujosos de grandes centros urbanos. Es una verdadera minoría que no llega al 27% del electorado. Hoy en la mañana estaban hablando del 25%. La extrema derecha, en cambio, ha ampliado su abanico de respaldo y esto es tremendo. Yo estuve viendo así con cierto detalle. Ha pasado a todas las capas de la población, en todas las áreas geográficas, en todos los rangos etarios. Exacto. Ha sido una verdadera mancha gris que se ha extendido sobre toda Francia. Por eso se reputa como una misión imposible revertir la tendencia electoral. De hecho, al día siguiente de la disolución de la Asamblea, Chotti, presidente de los gaullistas, comenzó a hablar de que se iba a aliar con Le Pen. El partido lo expulsó, pero eso no quita que está expresando una posición, una actitud de su gente. Es afinidad de la derecha con la extrema derecha. Entonces, lo que aparece como algo totalmente claro es que Macron saldrá perdiendo diputados en la Asamblea Nacional y tendrá que seguir siendo presidente en una cohabitación con un primer ministro impuesto, sea por la derecha o por la izquierda. El triunfo de la derecha parece lo más probable. La única duda que existe es si su triunfo será absoluto, es decir, mayoría absoluta o mayoría relativa.
Es importante, Pero Fausto, creo que le aclaremos a la gente cómo funciona el sistema francés en muy corto, porque la Alemania y el claro, claro. español, para poder derribar a un presidente, tienen que mostrar que tienen ya un candidato en el que todo el Parlamento se puso de acuerdo y que tienen un plan político en que todos, bueno, la mayoría está de acuerdo. Eso pasa en Alemania y España, sistemas parlamentarios. Pero en Francia el sistema parlamentario tuvo una variante en la época de Gaulle, y es elegir directamente al presidente, y si éste tiene el parlamento, tiene derecho a nombrar gabinete, poder, y concentra el poder. Pero si el presidente pierde el parlamento, como sería este el caso, pierde el nombramiento del primer ministro, pierde el consejo de gobierno y pierde su poder sobre el ejecutivo. Pasa el presidente a ser la figura del rey de España, o la figura de la reina de Inglaterra, o la figura del presidente en Italia, creo, ¿verdad? Etcétera. Eso es lo que le va a pasar a Macron. Va a estar ahí. eh, bueno, quiero decirte que todo lo que dijiste es muy correcto hasta el punto en que dijiste que no va a tener ningún poder. Bueno, En sí, realidad, el presidente de la relaciones República tiene, exteriores. no solo tiene que firmar las leyes, puede hacer decretos. O sea, incluso Mitterrand, cuando estuvo teniendo que cohabitar con Chirac, prácticamente puso a Chirac de rodillas. O sea, no es que quede sin ningún poder, todo lo contrario. Pero bueno, pero lo primero que quiero aclarar son las diferencias en Francia entre las elecciones europeas y las elecciones legislativas. Las elecciones europeas son muy parecidas a las elecciones a diputados aquí en Costa Rica, por ejemplo. Son elecciones por listas nacionales de partidos divididas en distritos electorales por número de habitantes. Francia tiene derecho a 81 eurodiputados. Las elecciones legislativas son a 2 vueltas en 577 circunscripciones. Un dato, el tipo de elecciones es tan diferente que nunca en la historia de Francia quien ha ganado las europeas ha vuelto a ganar ni las legislativas ni la presidencia. Eso es así porque las elecciones legislativas en Francia son una forma de eliminación de las tendencias políticas afines, que llevan varios candidatos a la primera vuelta y se autoeliminan. Eso hace que se dividan los votos y no logran los números para pasar a la segunda vuelta. La primera vuelta la gana el candidato que tenga por lo menos el 50% de los votos emitidos y el 25% de toda la inscripción electoral. Eso es casi imposible. De hecho, son muy poquitos los que pasan a la segunda vuelta. Pero lo que ocurre es lo que ganan pues en la primera vuelta. Pero lo que ocurre es que los que van a segunda vuelta son los que han tenido por lo menos el 12.5% de los electores inscritos. Eso es enorme. Y si la izquierda llega separada en la primera vuelta, se le hace muy difícil pasar a la segunda vuelta. Veamos un ejemplo. En 2017 la izquierda se presentó separada y solo 130 candidatos de izquierda lograron pasar a la segunda vuelta. En 2019 se presentaron unidos y más de 300 lograron pasar a la segunda vuelta. Así de impresionante es la diferencia entre tener un solo candidato en la primera vuelta o tener varios. De ahí la importancia de la unidad de la izquierda. Bueno, volviendo a la situación actual, la izquierda se presentó a las europeas dividida, altamente peleada, con rivalidades tremendas. Y Macron contaba con esa división al imponer las elecciones apenas 20 días después. Eso ponía a la izquierda en un tremendo trance. Y no es que estaban listos, esto fue muy difícil. Pero ellos tienen la lección del 17 y del 19. Todos los partidos de izquierda habían aprendido que necesitaban superar el escollo y tenían que ir en cada jurisdicción con un solo candidato. Fue dificilísimo, Mimi. Claro. Fue una discusión que duró 3 días y 3 noches, no es que ya estaban listos. Y segundo, Nada sencillo. además de la elección, escoger uno entre todos los partidos por cada suscripción, hay que añadir que el financiamiento de los partidos viene en la mayoría de ahí.
y que entonces el que tiene más elegidos en primera ronda, junto con quien eligió más candidatos a la asamblea, lleva el presupuesto que le da el Estado para su partido. Entonces también una supervivencia económica está aquí en discusión, ¿verdad? No es fácil. Bueno, cada partido tuvo que ceder candidaturas y los insumisos fueron los que más candidaturas cedieron. Le cedieron 100 candidaturas que tenía al Partido Socialista. Y entendieron lo esencial, y es que es la izquierda y no Macron el dique que puede detener la extrema derecha. Con un candidato de izquierda en cada lugar y todos apoyando los votos de izquierda, las posibilidades para pasar a la segunda vuelta son muy grandes. Otro pequeño paréntesis, se llaman Nuevo Frente Popular. La palabra Frente Popular tiene una bellísima y venerable historia que comenzó en 1934, cuando un motín de extrema derecha derrotó al gobierno en Francia. En ese momento se comenzaron las movilizaciones obreras y se inició un proceso de movilización social y de negociaciones de unidad que necesitaron 2 años para lograrla y se llamó Frente Popular Antifascista. El proceso culminó en 1936 con la victoria electoral de León Blum, del Partido Socialista, y la formación de un gobierno que transformó el pacto social entre el capital y el trabajo en todos los países del mundo. De ahí vienen las grandes conquistas sociales, vienen del Frente Popular de León Blum, que duró apenas 2 años, pero la división volvió y la derecha lo derrotó y nada pudo detener el ascenso del fascismo francés. El nuevo Frente Popular de hoy es la reactivación de aquella nostalgia histórica de las grandes horas del pasado de la izquierda francesa. Pero hoy las condiciones son totalmente diferentes. No existen grandes sindicatos ni grandes partidos obreros. La base social ha cambiado y la esperanza de oleada de movilización transformadora no tienen sustento sociológico. Pero algo es claro, solo el nuevo Frente Popular tiene posibilidades de tener la derecha extrema. Y por lo menos, por algún tiempo, puede salvar su propia supervivencia de izquierda en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, las cosas no a largo plazo, no, ni siquiera en el corto plazo, están muy buenas. En estos momentos las encuestas le dan el 33%, creo, al partido de Le Pen y creo que un 25% al partido de Frente Popular. Y como un máximo dicen que podría llegar al 29, Al ¿verdad? 28-29, correcto. Pero Macron está en el 17 o el 20%. Tendría que dividirse mucho más el macronismo, pero siempre tirará hacia el extremo derecho una parte y hacia la izquierda el otro, ¿verdad? Lo que pasa, Mimi, es que esas son las encuestas de las intenciones de votos. No te están diciendo las encuestas a qué candidato van a votar en cada una de las circunscripciones. Exacto. Y ahí, sí, tiene el 15%, pero habrá que ver, habrá que ver ya en concreto en cada circunscripción No, a lo que si se va a llegaba presentar, si se era, va a presentar Macron con alguien, con otro partido de la derecha, y entonces se matan mutuamente. a eso iba, o sea que Macron va a perder en el camino, pero que eso no le da necesariamente una fuerza a la izquierda, porque Macron también va a perder contra la derecha, ¿verdad? O sea que el macronismo, esa base, puede diluirse en alguna forma, pero hacia la izquierda y a la derecha. No sabemos en qué porcentaje. De todas maneras, viejos dirigentes como Hollande están pronunciándose por el Frente Popular. Bueno, para Macron el espectro de un desastre electoral es más fuerte incluso que antes de las elecciones europeas. Un exministro dijo que Macron estaba totalmente tarado, así, taré, al disolver la asamblea. Nadie entiende su estrategia, está totalmente solo. Cada día que pasa se refuerzan los extremos y en el centro se debilita el campo de Macron.
Parecería que estamos frente a una catástrofe segura. Todo el mundo se está separando de Macron. Y los macronistas, Mimi, incluso sus propios ministros macronistas, están llegando a la Asamblea Legislativa sin poner la foto de Macron en su propaganda electoral. Van de forma individual, haciendo pactos debajo de la mesa. La sensación es que no es nada agradable verse como figura que representa a Macron. El domingo se inscribieron los candidatos y los sondajes publicados ayer dan 33 a la Rassemblement Nacional de Le Pen, 25 ayer a un nuevo Frente Popular y Macron está muy abajo con apenas un 20% de las intenciones de voto, pero son las intenciones de voto de él. Eso no se refleja en la urna electoral, donde va todo a depender de cómo están las fuerzas en presencia, porque En la el primera territorio. vuelta, es que la primera vuelta es una eliminatoria. Macron tiene 10 días para convencer a los franceses que lo vuelvan a apoyar para enfrentar el ascenso de la derecha. Eso es una locura. Parece muy lejano el recuerdo de 2017. Ha pasado 7 años en el poder y Macron perdió su brillo. Con un estilo principesco, se le resiente su distanciamiento de la realidad cotidiana de los franceses. Comenzó quitando impuestos a los más ricos. Eso puso presión en el presupuesto nacional y entonces concesiones salariales disminuyeron los atractivos para invertir en Francia. Se volvió costoso invertir en Francia. Impuso sin discusión la reforma de pensiones. Apoyó la ley migratoria de Le Pen. En la guerra de Ucrania pasó de ser la paloma de la paz Hacer a ser el el halcón del halcón de campo occidental, el halcón de amena- amenazando con envío de años, tropas Fausto, francesas. en menos de ¿Ah? 2 años, en un año hizo ese viraje Macron. Sí, claro. Para Macron, condenar la masacre de Gaza es ser antisemita. Él está acusando a Mélenchon de ser antisemita. ¿Qué hizo de antisemita Mélenchon? Condenó el ataque de Israel en Gaza. Bueno, se le conoce por la represión a los estudiantes, por la represión a los chalecos amarillos. Hizo una gran reunión de consulta que no quedó en nada. Todo ha contribuido a hacer de Macron una figura que despierta más bien resentimiento. Cada vez cuenta menos y yo creo que a la hora llegada, el pasaje a la segunda vuelta va a haber una recomposición, porque los que pasen a la segunda vuelta es perfectamente posible que se desmarquen de Macron. Vamos a ver eso. Pero en tanto, el partido de Macron se desmorona. Él mismo aparece como un espantapájaro. Temiendo el efecto repulsivo de Macron, la mayoría de los candidatos están presentándose por su cuenta, en nombre propio. Y bueno, eso es lo que ocurre en el campo político, Mimi. Hay otro terreno donde las cosas se ponen feas, y esto es por primera vez para Macron, que te estaba enviando hoy en la mañana algunos videos y algunas noticias. Se trata de la crisis que su decisión ha provocado en los mercados financieros. Se ha considerado que Macron ha tenido una gestión de las finanzas públicas calamitosa. Aumentó en 1 billón de euros la deuda nacional. Este año quebraron 60.000 empresas. Y aún así, antes de las europeas, las críticas eran muy cautelosas porque nadie quería hacer las cosas peor. Pero al desencadenar elecciones legislativas anticipadas, en el espacio de una semana, Macron destruyó la posición de Francia en los mercados financieros. Y no seis solo de por Francia. ciento cayó en una semana la bolsa francesa, la semana negra de Francia. Y está teniendo repercusiones en todos lados. Y se ha repuesto la bolsa porque Marine Le Pen salió a decir que no iba a crear caos, ¿verdad? Y que no iba a perseguir y a dar señales de estabilidad. Y la bolsa, Eso es. pero por Así es. bastante. Eso es interesantísimo porque vos ves a la extrema derecha calmando los mercados financieros. Es una cosa
increíble. Y diciendo que Pero a la destruir. incertidumbre y la inestabilidad política van a terminar repercutiendo. Macron era apreciado por los inversores, ahora es universalmente criticado. Macron es visto imprevisible, tóxico y irresponsable. El fondo de inversión del banco inglés Berkeley aconseja mantenerse alejado de Europa, dada la situación política en Francia. En Holanda, el famoso Rabobank, que es un banco de cooperativa, dice que Macron ya perdió, que ya perdió, y que va a quedar en minoría entre el Rassemblement Nacional y el nuevo Frente Popular. El Financial Times considera que no existe ningún escenario en Francia que sea favorable para los mercados. Y dice el Financial Times, pase lo que pase en las elecciones, el resultado será una situación caótica. Son los mercados financieros. En fin, desde ahora recrudece el temor de que en los próximos meses Francia sea un país ingobernable. Se habla de hecho, se escribe de eso en todos los círculos financieros. Y si eso fuera solo Francia, que ya de por sí es un horror, pero estando Europa como está, esta inestabilidad y francesa que puede llegar a límites insospechados, nos sigue anunciando entonces tambores, tambores de guerra, ¿verdad? Porque Bueno, tambores de crisis, tambores de caos. es de caos. ¿Y qué trae el caos? ¿Verdad? Las mayores confrontaciones, pero bueno, ese es El punto, Mimi, es que no estamos en un momento cualquiera. En todas partes se agrava la debilidad económica y industrial de Europa. El poder de compra ha disminuido hasta para la clase media. En los sectores populares está llegando a niveles insoportables. A eso se añade que la guerra de Ucrania, en vez de mermar, crea mayores dificultades políticas para todos los gobiernos europeos. En una situación así, la inestabilidad política de Francia va a debilitar todavía más a las instituciones europeas. No hay que olvidar que muy posiblemente el partido de Le Pen será o partido dominante absoluto o una mayoría relativa de enorme peso. Y entonces en la Asamblea Legislativa de Francia van a tener lugar polémicas que van a afectar a toda Europa. Ese es el espejo en el que se está reflejando la situación europea en estos momentos. triste, preocupante. Es, Preocupante, preocupante, sin duda alguna. Es decir, tenemos la sensación de que lo que decía el Financial Times, no existe ningún escenario que permita intuir estabilidad en Francia. perdón, Fausto, y sé que no es el tema de hoy, pero en medio de esto, ayer el secretario, no, el director de la OTAN, no sé cuál es, cómo se llama el cargo, y que en este momento no retengo el nombre, pero que lo va a dejar en unos pocos meses, además, hizo una conferencia de prensa, Fausto, en que es de ponerse a llorar. Y en la conferencia de prensa declara la necesidad de guerra abierta contra Rusia y estás hablando de la OTAN, o sea, no de los gobiernos europeos que se atreve a hacer una conferencia de prensa como si fuera un poder supranacional y convoca a la guerra económica con China. Es decir, entonces Bueno, decís Stoltenberg. Stoltenberg, Stoltenberg, entonces decís, primero que todo, se está asumiendo unos derechos que no tiene, pero segundo de todo, si los asume, es porque los tiene, ¿verdad? Porque de alguna manera hay un poder supranacional que significa la OTAN que está guiando con sus hilos a los gobiernos europeos. O sea, es un Mira, pan. Mimi, yo tiendo a pensar que lo que existe es un caos de dirección y no podemos deducir que si Stoltenberg habla significa que todo el mundo está claro por detrás, por arriba, por en medio. No, yo creo que es el total desorden caótico de la dirección política de la OTAN. Total. Pero de los gobiernos frente a la dirección política de la OTAN sería. ¿No? De la OTAN.
de la OTAN. De la OTAN. Stoltenberg es el director de la OTAN, o sea, él no Yo está en la sé, Unión Europea. él no está Entonces, en la Europea, entonces, pero no podemos decir que él realmente responda a bueno, una directiva norteamericana, porque ayer realmente estaba recibiendo, después de esa conferencia, recibiendo los aplausos y el orgullo que representaba él para el gobierno de los Estados Unidos por su maravillosa labor. Es decir, Stoltenberg en la Casa Blanca con Biden, ¿verdad? O sea, no, tampoco es de acuerdo que uno no puede inferir, pero tampoco somos ingenuos del papel que está jugando la OTAN y del desorden espantoso es que está convertida la Unión Europea y los gobiernos europeos. Porque no es, tenemos 24 minutos 20. porque no es solo Francia, o sea, está en un riesgo grande el otro polo o el motor de la Unión Europea, que es Alemania. ¿Verdad? Alemania no está bien, está en crisis económica, está con una derecha en ascenso y está con un gobierno impopular y muy débil, ¿verdad? Vamos a ver cómo le va a la democracia cristiana, o sea, si toma el poder en Alemania, pero la preocupación es total. Muchísimas gracias, Fausto, a todos ustedes por acompañarnos hoy y nos vemos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.